En la isla de Santo Tomé y Príncipe existe una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación. Habla de un árbol sagrado, un coloso de madera y hojas que se alza imponente en el corazón de la selva. Este árbol no es como cualquier otro, es el hogar de espíritus ancestrales, entidades que han habitado la isla desde tiempos inmemoriales. Los ancianos del lugar cuentan que aquellos que se atreven a acercarse demasiado al árbol, nunca regresan. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Eran 5 amigos, cada uno más escéptico que el otro. Habían oído las historias desde niños, pero las consideraban simples cuentos para asustar a los más pequeños. Decidieron que era hora de desmentir el mito y demostrar que no había nada que temer. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la selva, riendo y bromeando sobre lo que encontrarían. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa y el aire más pesado. Los sonidos de la selva nocturna parecían susurrar advertencias, pero los jóvenes no prestaron atención. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron al claro donde se erguía el árbol sagrado. Era aún más impresionante de lo que habían imaginado, con un tronco tan ancho que se necesitarían al menos 10 personas para rodearlo. Uno de los amigos, Carlos, se acercó al árbol y tocó su corteza. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las risas cesaron y un silencio inquietante se apoderó del grupo. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y una brisa helada surgió de la nada. Los jóvenes se miraron entre sí, tratando de mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. De la oscuridad surgieron susurros. No eran los sonidos habituales de la selva, sino voces que parecían venir de todas direcciones. Los amigos intentaron identificar de dónde provenían, pero era imposible. Las voces hablaban en un idioma antiguo, incomprensible, pero su tono era claro, advertencias y amenazas. Uno de los amigos, Ana, sugirió que se marcharan, pero antes de que pudieran moverse, las raíces del árbol comenzaron a retorcerse y moverse como serpientes. Las raíces atraparon a uno de los jóvenes, arrastrándolo hacia el árbol. Sus gritos resonaron en la noche mientras sus amigos intentaban liberarlo, pero era inútil. Las raíces eran demasiado fuertes. En cuestión de segundos, el joven desapareció, absorbido por el árbol. El pánico se apoderó del grupo y comenzaron a correr en diferentes direcciones, pero la selva parecía haberse transformado en un laberinto sin salida. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Los espíritus ancestrales no permitirían que los intrusos escaparan. Uno a uno, los jóvenes fueron atrapados por las raíces y absorbidos por el árbol. Sus gritos de terror se desvanecieron en la noche, dejando solo el susurro del viento y el crujido de las hojas. El amanecer llegó, pero la selva seguía envuelta en una penumbra inquietante. Los habitantes del pueblo cercano notaron la ausencia de los jóvenes y organizaron una búsqueda. Sin embargo, aquellos que se aventuraron en la selva regresaron con historias aterradoras de susurros y sombras que los acechaban. Nadie se atrevía a acercarse al claro del árbol sagrado. Mientras tanto, en el interior del árbol, los espíritus ancestrales se regocijaban con sus nuevas víctimas. Los jóvenes, ahora atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, podían sentir la presencia de los espíritus a su alrededor. Sus cuerpos estaban inmovilizados, pero sus mentes eran un torbellino de terror y desesperación. Podían escuchar los lamentos de aquellos que habían sido atrapados antes que ellos, almas perdidas que nunca encontrarían descanso. Carlos, el primero en ser atrapado, intentaba desesperadamente recordar algún detalle que pudiera ayudarles a escapar. Pero cada vez que intentaba concentrarse, los susurros de los espíritus se volvían más fuertes, llenando su mente con imágenes de horror y sufrimiento. Ana, por su parte, trataba de comunicarse con los espíritus, rogándoles que los liberaran. Pero sus súplicas solo parecían enfurecer a las entidades, que respondían con risas macabras y visiones de su inevitable destino. En el exterior, la selva parecía cobrar vida propia.
Las plantas y los árboles se movían de manera antinatural, como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Los animales, normalmente ruidosos y activos al amanecer, estaban en silencio, como si también sintieran la presencia de los espíritus. Los pocos valientes que se aventuraron en la selva para buscar a los jóvenes pronto se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Algunos regresaron al pueblo con historias de sombras que los seguían y voces que susurraban sus nombres. La noticia de la desaparición de los jóvenes y los extraños sucesos en la selva se extendió rápidamente. Los ancianos del pueblo, conocedores de las antiguas leyendas, advirtieron a todos que se mantuvieran alejados del árbol sagrado. Contaron historias de otros tiempos, cuando los espíritus ancestrales habían sido perturbados y habían cobrado venganza sobre aquellos que osaron desafiar su dominio. Pero a pesar de las advertencias, la curiosidad y el miedo seguían atrayendo a algunos hacia la selva, como polillas a la llama. Dentro del árbol, los jóvenes comenzaron a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclaban en una interminable sucesión de pesadillas. Sus cuerpos, aunque inmóviles, sentían el dolor y el sufrimiento de las almas atrapadas. Cada intento de escapar era recibido con una nueva ola de terror, como si los espíritus se deleitaran en su desesperación. La esperanza se desvanecía lentamente, reemplazada por una aceptación sombría de su destino. El árbol sagrado, con sus raíces profundas y su tronco imponente, seguía siendo un enigma para aquellos que vivían cerca. Algunos decían que era un portal a otro mundo, un lugar donde los vivos y los muertos se encontraban. Otros creían que era un castigo divino, una prueba para aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas de la naturaleza. Pero todos coincidían en una cosa: el árbol sagrado no debía ser perturbado. El tiempo pasó, y la historia de los jóvenes desaparecidos se convirtió en una advertencia para todos los habitantes de Santo Tomé y Príncipe. Nadie se atrevía a acercarse al árbol sagrado, y la selva alrededor de él se volvió un lugar prohibido. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de contener, y siempre hay quienes están dispuestos a desafiar lo desconocido. Un día, un grupo de investigadores llegó a la isla. Habían oído las historias y estaban decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Equipados con tecnología avanzada y un escepticismo científico, se adentraron en la selva, ignorando las advertencias de los locales. Creían que podían desentrañar el misterio del árbol sagrado y, quizás, encontrar una explicación racional para las desapariciones. A medida que se acercaban al claro, los investigadores comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Sus equipos electrónicos fallaban sin razón aparente, y algunos miembros del grupo reportaron sentir una presencia inquietante. Pero, impulsados por su misión, continuaron adelante. Cuando finalmente llegaron al árbol, quedaron asombrados por su tamaño y majestuosidad. Sin embargo, no estaban preparados para lo que sucedió a continuación. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Los investigadores intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. Uno a uno, fueron atrapados y arrastrados hacia el árbol. Sus gritos de terror resonaron en la selva, pero no hubo nadie que pudiera ayudarlos. En cuestión de minutos, el claro quedó en silencio, y el árbol sagrado había reclamado nuevas víctimas. En el pueblo, los ancianos sabían que algo terrible había sucedido. Podían sentir la perturbación en el aire, y los susurros de los espíritus eran más fuertes que nunca. Sabían que los investigadores habían despertado la ira de los espíritus ancestrales, y que el árbol sagrado seguiría cobrando venganza sobre aquellos que osaran desafiarlo. La selva alrededor del árbol se volvió aún más densa y peligrosa. Los pocos que se aventuraron en ella nunca regresaron, y sus desapariciones se convirtieron en parte de la leyenda. El árbol sagrado, con sus raíces profundas y su tronco imponente, seguía siendo un enigma, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. Con el tiempo, la historia de los jóvenes y los investigadores se desvaneció en la memoria colectiva, pero el miedo al árbol sagrado perduró.
Los habitantes de Santo Tomé y Príncipe aprendieron a respetar la selva y sus misterios, sabiendo que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Y así, el árbol sagrado siguió siendo un guardián silencioso de los espíritus ancestrales, un símbolo de la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.